Hola amigas y amigos de La Mula, bienvenidos a una nueva edición de La Mula Verde. Para los sectores académico, científico, ambiental, jurídico y para los que seguimos los temas ambientales en el mundo, el Acuerdo de Escazú, cuya ratificación está pendiente del Congreso de la República, fortalece la posición del Perú en temas ambientales, pues asegura el principio permanente de soberanía de los estados firmantes sobre sus recursos naturales, además de ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción. Para hablar de sus beneficios para el país y, por supuesto, desterrar mitos, hoy conversaremos con tres especialistas. En primer lugar, estaremos con Manuel Pulgar Vidal, ex ministro del Ambiente y con reconocida trayectoria internacional en temas de sostenibilidad. Y posteriormente estaremos con Lucía Riz, también ex ministra del Ambiente, y con Carmen Heck, directora de políticas de Oceana Perú. Bienvenido, Manuel. Hola Alberto, qué gusto escucharte. Igualmente. Manuel, ¿cómo se beneficia el Perú con este acuerdo de Escazú? Hemos escuchado tantas cosas alucinantes y algunas personas todavía dudan, pero creemos que con este programa se disiparán todo tipo de dudas. Cuéntanos, por favor. Significativamente, y por básicamente tres motivos, y voy a intentar ser propositivo y esquemático. Uno de ellos lo mencionó ayer Farid Cajat. Cuando uno tiene este tipo de acuerdos regionales vinculados a derechos ya reconocidos a la participación que tiene que ver con información, con justicia y con proceso, lo que uno logra es uniformizar el cumplimiento, porque como decía Farid en una entrevista televisada el día de ayer, no todos los países o lo tienen regulado o no todos los países lo están cumpliendo. Por lo tanto, lo que promueve es un cumplimiento de la normativa. Perú es un país muy avanzado en derechos de participación y esto nos ayuda a consolidar esa legislación. Ese es el primer motivo. El segundo motivo tiene que ver con la competitividad, aquello que tanto reclaman los empresarios. Cuando tú logras uniformizar la legislación en países de una subregión, como en este caso América Latina y el Caribe, lo que iguala son las condiciones, lo que hace es igualar las condiciones para la competitividad. Todos tienen que cumplir los mismos procesos sustentados en una regla común. Eso es lo que te da competitividad. Eso, por ejemplo, es la esencia de los acuerdos de libre comercio que el empresariado válidamente yo también defiendo. Es decir, lo que haces es establecer reglas para que haya reciprocidad, para que no haya trato diferenciado. Es lo mismo en este tipo de acuerdos regionales. Promueves una competitividad por la uniformización de las reglas. Pero lo tercero es porque garantiza aquello que el propio sector empresarial utiliza. Y te voy a poner un par de ejemplos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha accedido casi exclusivamente al proyecto de ley que preparó PCM sobre la política de ordenamiento territorial. Ha hecho opiniones bastante negativas sobre el proyecto y la pregunta es, ¿por qué la Sociedad de Minería ha podido hacer eso? Porque el derecho de participación a través de su componente de acceso al proceso es para ellos también. Si no existiese esa garantía, la Sociedad de Minería y Petróleo se vería sorprendida por un proyecto de ley que se discute en el Congreso sin ninguna capacidad de contribuir con este proceso. Y mira que en este caso ha sido un proceso exclusivamente participativo con este gremio. O gremios, incluida la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad de Pesquería y otros, ¿por qué tienen trabajadores de enlace en el Parlamento? Porque les garantiza el acceso al proceso. Si no hubiera acceso al proceso, el presidente del Congreso podría decir válidamente, señores, ustedes no ni siquiera pueden pasar esta puerta porque ustedes no pueden formar parte de este proceso. Por lo tanto, no es una cuestión de ONGs, como ayer decía equivocadamente Francisco Tudela, y ahí tengo muchas cosas que plantear sobre Tudela. Es un derecho que está garantizado para todos, personas y a su vez asociaciones que representan personas o que representan empresas, como en el caso de los gremios, y por eso tienen este acceso a la participación. Entonces, es fundamental garantizar este proceso que en el caso peruano incluso estuvo reconocido desde antes de la Declaración de Río del año 1992. Termino en esta parte sobre el sector empresarial para decirles, hoy día o ayer Cayetana Aljovín decía nuevamente la falsedad sobre que se afecta a la soberanía porque se acuerda un tratado internacional y que luchará hasta quemar el último cartucho. No sé qué está pensando, nos agarrará en chovetazos, pero es un proceso inevitable. La participación ciudadana es un derecho garantizado a nivel global que, como dije, su uniformización a través de un tratado regional es positivo para todos.
De hecho, las empresas deberían entender que si protegemos a los defensores ambientales, si damos derecho a la participación, si hay más transparencia, habrá menos conflictos socioambientales, que cada año van en aumento más bien, y que esto puede más bien afectar sus operaciones. Escazú no va en contra de las inversiones. Entonces, incluso la OCDE ha recomendado que lo suscribamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vuelven los empresarios a oponerse, tal como ocurrió ya hace más de 10 años cuando se discutía la ley del ambiente? También tuvimos muchas opiniones en contra de la CONFIEP, de la Sociedad Nacional de Minería, del petróleo. Los mismos protagonistas de ahora se oponen. ¿Qué es lo que no entienden? O en todo caso, ¿cómo hacerles entender que este acuerdo no va contra ellos? Bueno, aquí hay varios elementos sobre los cuales se puede reflexionar. Lo primero es, estamos en un país que lamentablemente su filosofía en relación al rol que tiene el ciudadano, ¿no? Dentro de lo que es la formulación de políticas, se estancó en los años 90 o 92, ¿no? Y entonces este es un país que habitualmente establece argumentos basados en viejos temores. El temor a la hiperinflación, el temor al terrorismo y el temor al conflicto, ¿no? Siempre vas a encontrar, Alberto, que en todas las argumentaciones del sector empresarial, alguno de esos tres temores emergen, sin ninguna razón específica. Porque, por ejemplo, ayer Francisco Tudela lindaba, discúlpenme, yo no soy de insultar nunca, pero sus argumentos, no, yo lo respeto mucho, lindaban con el ridículo, ¿no? Cuando él decía, por ejemplo, que la declaración de Río del año 92 era la declaración de ONGs. Señores, en Río de Janeiro se reunieron estados. Y es más, se reunió el presidente a quien él luego representó como vicepresidente. Quien fue a Río 92 fue el presidente Fujimori. Y la declaración de Río se asumió a nivel de jefes de Estado o representantes de gobierno. ¿Cómo va a decir que fue la declaración de las ONG? Luego incluso hizo una referencia en una entrevista que le hizo Alfonso Baella a la cumbre de Copenhague, confundiendo los elementos de la declaración de Río con la cumbre de Copenhague que fue sobre clima. No tiene nada que ver el debate sobre un convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático con la declaración de Río. Son dos cosas y dos procesos absolutamente separados. Luego dijo que la cumbre de Río más 20 en 2012 había fracasado, cuando todos sabemos que salió una declaración muy sólida que se llama el futuro que queremos. Y del futuro que queremos salieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también llamada la Agenda 2030. Entonces, su desconocimiento o es una ignorancia figurada o lindan con la desactualización. O sea, yo le recomiendo simplemente que se actualice para que nos plantee bien el proceso. Pero volvamos al punto. Entonces, vivimos con los temores. Y mira tú, y te decía Alberto hace un momento, que ni siquiera la participación en el Perú se originó por la Declaración de Río del año 92. Yo no sé si han leído los empresarios el principio 7 del Código del Medio Ambiente que promulgó Alberto Fujimori el año 90, septiembre del 90. Toda persona tiene el derecho de participar en la definición de la política. Esto es el año 90. O sea, incluso el Perú tiene una regulación avanzada sobre la participación previa a lo que el mundo posteriormente decidió en la Declaración de Río o que otras regiones como Europa decidieron con el convenio o la convención de Aarhus. Por lo tanto, se levanta el temor, pero con información que es absolutamente falsa. Pero a su vez, es bien interesante. Hoy día el comercio dice, no entra felizmente el diario El Comercio, no entra a las mentiras planteadas por Tudela o planteadas por Márquez, Ricardo Márquez, de la Sociedad Nacional de Industria, a lo cual me voy a referir más adelante, pero sí pone en el último párrafo de su opinión editorial de hoy día que esto puede generar trabas. Bueno, si esto puede generar trabas, ¿por qué el diario El Comercio tiene un mecanismo participativo utilizando este aparatito llamado celular, donde le permite a los ciudadanos que participen, por ejemplo, con denuncias que tienen que ver sobre el incumplimiento de reglas de tránsito? ¿Por qué utiliza mecanismos participativos y organiza mesas redondas si supuestamente eso genera trabas? Entonces, hay una significativa contradicción entre el discurso plagado de mentiras o de inexactitudes y la realidad. Al final del día, todos los ciudadanos participamos de una u otra manera, utilizando medios electrónicos, participando físicamente, proponiendo
cambios o estableciendo a partir de nuestras opiniones reservas a cambios que pueden provenir de alguna autoridad, como puede ser el Parlamento, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Regional o incluso el municipio. El mundo se ha desarrollado a partir de la participación. Y termino tu pregunta diciendo, y lo más curioso de todo, Alberto, lo más curioso de todo, es que estos temores se levantan ahora que estamos discutiendo un acuerdo internacional, un tratado regional para la participación ciudadana, en donde falsamente se alega que se pierde soberanía porque puede haber injerencia de terceros. Y yo le pregunto al sector empresarial, señores, ¿ustedes han leído el acuerdo comercial con los Estados Unidos? En su capítulo 21, ¿no? O sobre efectivamente participación, o en su capítulo 18 sobre medio ambiente. ¿Ustedes han leído alguna vez que el artículo 18.4 del TLC con Estados Unidos dice cada parte asegurará que las partes interesadas puedan, y aquí estamos hablando de dos estados, Estados Unidos o el Perú, o incluso establece reparaciones frente a infracciones, o incluso el capítulo 18 dice que personas con interés jurídicamente protegido pueden solicitar al otro estado, ¿no? Es decir, si fuera cierto lo que plantea el sector empresarial, fundamentalmente por esos temores infundados, entonces acabemos con el TLC. Pongámonos de acuerdo y reconozcamos entonces que el TLC es infinitamente superior al concepto de invasión de soberanía, y yo estoy dispuesto a tener un debate con Ricardo Márquez o con Cayetano Aljovín y digamos, señores, no más TLC, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, ni con la Unión Europea, porque esto permite que instituciones de fuera puedan, como efectivamente ha ocurrido, personas en Estados Unidos le piden a su parlamento que le pregunte a Perú qué está pasando, por ejemplo, con la tal ilegal, y ocurre. Y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo contesta oficialmente. Entonces, si tienen un temor por elementos que no están en el acuerdo de Escazú, pero sí en el TLC, bueno, pues deroguemos el TLC, porque ese temor, si supuestamente es fundado, debería ser para todos, ¿no? Entonces, hay un conjunto nuevamente de temores, pero de contradicciones muy severas en su discurso que hay que hacerles ver, porque no podemos, discúlpame que me extienda en esta segunda pregunta, lamentablemente promover el diálogo que Mario López, canciller del Perú, plantea, si por una parte tienes argumentos como el que estamos planteando, que va a plantear Lucía y Carmen más adelante, que ha hecho Mariano Castro, el viceministro, y otras personas, ¿no? Versus mentira, pues ¿cómo puedes tú regular, dialogar cuando alguien te dice, se entrega el 50% de la Amazonía y tú dices, a ver, voy a buscar Amazonía en el texto, y no aparece, o dices, voy a perder soberanía, y cuando hay un artículo que te dice que se respeta la soberanía de los estados sobre los recursos naturales. Entonces, hay un conjunto de elementos, de falsedades, de inexactitudes, de mentiras, adrede se miente, sobre el cual Mario López pretende que iniciar un diálogo, y termino diciendo, Alberto, ¿Mario López va a desconocer acaso la firma del presidente Vizcarra y de la ministra de Ambiente? ¿Acaso esto no ha llegado oficialmente firmado por el presidente Vizcarra al Congreso de la República? Hay una carta donde el presidente Vizcarra le pide al Parlamento, por favor, ratifique. Está firmado por él. ¿Es que acaso el presidente Vizcarra ahora duda? ¿O es que Mario López desconoce las cualidades, ¿no?, del presidente Vizcarra para tomar una decisión de esta naturaleza? Pongámonos de acuerdo, hagamos un diálogo, si quieren, sincero, pero no hay ninguna razón para retrasar la ratificación, y como dije, un acuerdo de esta naturaleza incluso mejora la competitividad. Porque además de la soberanía que estaría afectada según esta gente, el acuerdo también otorga a la Corte Internacional de la Haya la competencia para resolver controversias nacionales sobre recursos naturales, pues, ¿no? Entonces... ¿Qué cosa que también es una mentira? Porque lo que hacen suponer, lo que plantean esta mentira, es que una comunidad puede llevar a un Estado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya, o una persona individual, cuando todos sabemos que eso no funciona así. A la Corte se accede y se recurre como Estados. Y cuando uno recurre como Estados, además de acuerdo a esta convención o este tratado o acuerdo de Escazú, es porque las partes convienen en acceder. En realidad, este acuerdo lo que hace es confirma lo que ya está en la legislación internacional, a la cual ya nos sometimos, por ejemplo, para resolver el diferendo marítimo con Chile, con bastante éxito, ¿no? Que entonces también ahora le tenemos miedo a la Corte Nacional de Justicia de la Haya, a la cual nosotros como Estado hemos recurrido para algunos fines, felizmente con un éxito relativo, pero bueno, ¿no?
y ahora lo cuestionamos. Entonces, paremos esta suma de mentiras que, como dije, tiene como mayor representante a un Francisco Tudela, que nos plantea mentiras, y él ha sido canciller, él es profesor de Derecho Internacional. O sea, ¿acaso el canciller Tudela no sabe que se sientan en la plenaria de las Naciones Unidas los representantes del grupo de interés? Que hay una silla para el representante de los sindicatos, hay una silla para el representante de los pueblos indígenas, hay una silla para los representantes de los jóvenes, hay una silla para los representantes de las ONGs, entre otros, que levantan la mano y participan en plenaria. ¿Qué cosa es eso? ¿Acaso eso no se llama participación en el proceso? ¿Acceso político al proceso? ¿El canciller Tudela, que ha sido canciller, desconoce esos elementos de participación? ¿O Ricardo Márquez diciendo que como PETA confirmó a través de un video que la empresa Mitchell torturaba alpacas, ¿no? Y que Mitchell reconoció, incluso reconoció y pidió disculpas y dijo, voy a hacer las investigaciones porque esto no puede ocurrir en mis predios? Entonces, fue simplemente una denuncia visual, un video. Entonces dice, no, que este acuerdo de Escazú va a limitar las exportaciones de alpaca en el Perú. Entonces, eso es un sinsentido, no tiene ningún sentido. Entonces, si esto fuera así, reitero, eliminemos los TLC porque simplemente o no están entendiendo, o lo que es peor, Alberto, y disculpen que sea muy duro, están jugando con el público, están creyendo que el público es idiota. O sea, con esos argumentos están menospreciando la capacidad del público de entender perfectamente sus procesos, perfectamente sus procesos. Entonces, nos insultan e intentan tratarnos de idiotas con tantas mentiras. Eso es inaceptable. Sin duda, de hecho que sí, pero para eso tenemos escenarios como este en el cual estamos conversando, con conocimiento del acuerdo y con todo lo que hay hacia atrás y dentro de todas estas discusiones. Pareciera también de que hay ese temor a la participación ciudadana, y si bien los dardos van contra las ONG, no es solamente participación de la ONG, ¿no es cierto? Cuando piensan o cuando aseguran de que las comunidades van a denunciarlos por una posible contaminación, por ejemplo, es más, parece un temor a que la gente opine, que la gente tenga libre acceso a la información en temas ambientales. Y si bien ellos dicen, y si bien tenemos ya normas ambientales, y ellos dicen también que eso basta, eso es mentira, porque ciertamente tenemos normas, pero se incumplen. Y cuando, por ejemplo, se les quiere sancionar, eh, hacen la contrademanda, el contraataque, y las multas se quedan ahí por século seculorum. Tenemos miles de pasivos ambientales también. Entonces hay normas que están en el papel, pero en la práctica es una cosa distinta. Sí, por eso digo, la participación ciudadana es un derecho. Es un derecho que, aunque luchen hasta quemar el último cartucho, como dice Cayetana Aljovín, un poco risible, la participación ciudadana existe a nivel global, existe a nivel nacional. Ya dije, un convenio de esta naturaleza ayuda a mejorar la competitividad del país, ¿no? Al uniformizar reglas, y por lo tanto hay que promoverlo. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué cosa quiere el sector empresarial a gritos? ¿No quieren acaso que el Perú sea parte de la OCDE? ¿No es eso un deseo? Y miren ustedes, qué lamentable, el proceso iba bien y lo detuvimos a la mala. Y saben, todos los que están viendo este video o esta entrevista, ¿quiénes ya lo lograron? ¿Quiénes son los últimos que lo han logrado? Pues Colombia y Costa Rica, ¿no? O sea, Costa Rica, que es un país muy pequeño, incluso en proporción al PBI en relación al Perú, y el Perú quedó lejísimos. ¿Y qué cosa nos ha dicho la OCDE al caso peruano? Recomiendo ratificar el acuerdo de Escazú. Eso es lo que ha dicho. ¿Y acaso lo dice porque la OCDE es un conjunto de loquitos, ONGs radicales, así como trata de hacer ver el sector empresarial peruano? No. Es aquello de lo que queremos formar parte. ¿Por qué? Porque es un espacio de países desarrollados que han alcanzado su desarrollo exactamente porque han logrado buenas prácticas. El desarrollo no es un tema de dinero, el desarrollo es un tema de buenas prácticas, es un tema de integridad, es un elemento fundamental, es un tema de transparencia. Ese es el desarrollo, es un tema de inclusión, es un tema de capacidades. Eso es lo que propone la OCDE. Por lo tanto, la OCDE nos está diciendo
que formemos parte, que ratificemos el Acuerdo de Escazú porque sabe que es una buena práctica. Y decían y planteaban Colombia. Bueno, Colombia, tal como es el término colombiano, radicó su proyecto de ley ante el Congreso su día patrio, el 20 de julio. El 20 de julio es el Día de Colombia. Ese día, el presidente Duque, conjuntamente con el ministro del Ambiente, Ricardo Lozano, radicaron en el Congreso con carácter de urgencia el proyecto de ley para que el Congreso ratifique el Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces, amigos del sector empresarial, cuando estemos lejísimos de la OCDE, acuérdense, fue su culpa, porque no son capaces de entender lo que significa el desarrollo, porque siguen viviendo enquistados en los 90, porque no son capaces de tener una visión de futuro. Y claro, Costa Rica y Colombia nos sacarán mucha ventaja y nosotros nos lamentaremos y ustedes intentarán echarle la culpa a terceros por algo que fue su propia responsabilidad. Abran su mente, piensen en el desarrollo, piensen en las buenas prácticas, piensen en el Perú que queremos ser el 2050, un país decarbonizado, un país resiliente, un país que ha enfrentado las desigualdades, un país transparente. Ese es el Perú que queremos, pero que ustedes parecieran no querer con argumentos tan débiles, argumentos tan risibles como los que vienen planteando cuando vemos su oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y por favor, Alberto, que se me entienda, no solamente por el Acuerdo de Escazú, es por lo que siento que le viene ocurriendo a mi querido Perú por posiciones absurdas de un sector empresarial que se quedó en la absoluta obsolescencia. Absoluta obsolescencia. Y termino una cosa. ¿Acaso sector empresarial que ha estado incurso en actos de corrupción, probados, han tenido que disculparse, acaso no es los derechos de acceso a la información, a la justicia y al proceso herramientas para luchar contra la corrupción? ¿O es que no quieren? ¿O es que también creen que tenemos que seguir siendo un país masivamente corrupto, sin ninguna información y sin ninguna capacidad del ciudadano de exigir? Por favor, estamos queriendo revertir una situación que lo único que nos ha causado es mayor pobreza. Y eso se hace con todos, no excluyendo al ciudadano, porque piensan que el ciudadano es una persona de segundo nivel. Pongámonos de acuerdo como país en lo que queremos ser y basta de estas discusiones absurdas, y energía y mano fuerte al presidente y al canciller frente a algo en lo que estoy seguro creen y saben que es necesario para el país. No seamos más ombliguistas y veamos al Perú en el contexto internacional. Veámoslo en el contexto internacional y veamos que nos estamos quedando atrás. Claro, si queremos ser, como dicen los empresarios, un país del primer mundo, recuerdas esa CADE en la cual se mencionaba mucho, ¿no? Perú, país del primer mundo. Con estas opiniones y acciones, pues estamos muy lejos de ser un país como el que se pretende, ¿no? Y estamos muy lejos, además, o esas opiniones, ese pensamiento de cierto empresariado, obviamente, nos aleja de la tendencia global, esa tendencia que se está dirigiendo hacia la sostenibilidad, más aún en esta coyuntura de crisis sanitaria, cuando las reactivaciones económicas están considerando nuevos acuerdos sociales, por lo menos proyectos, para tener nuevos acuerdos sociales, para tener salidas y reactivaciones económicas amigables con la naturaleza, con el medio ambiente. En ese contexto, el Acuerdo de Escazú, ¿cuánto nos ayuda a ser un país con una mirada más cercana a la sostenibilidad? Los mecanismos de integridad y transparencia son considerados en el contexto del camino al desarrollo valores esenciales. O sea, uno no puede pretender, suponer que va a alcanzar el reconocimiento del nivel de desarrollo que el Perú aspira, porque somos un país con muchos elementos de corrupción, con un poder judicial débil, pero a su vez que no es transparente en su información, o que no facilita el acceso a la justicia a los ciudadanos, o que no facilita el acceso al proceso, ¿no? El ciudadano forma parte del proceso político. Esa es la buena práctica, que es la que permite alcanzar el desarrollo. Lo contrario son las dictaduras, son habitualmente las dictaduras, que justamente carecen de todos estos elementos. Por lo tanto,
No es que el acuerdo de Escazú nos permitirá alcanzar el desarrollo per se, solo con este acuerdo, eso es cierto, pero son elementos de progreso frente a los elementos de desarrollo que tenemos que incorporar en nuestro marco político, en nuestras decisiones económicas, para alcanzarlo. Por lo tanto, es inevitable. O sea, la participación ciudadana es un derecho, y es un derecho que tiene que ser reconocido obviamente por los estados. Y es un elemento, como ya mencioné, adicional para nuestro camino al desarrollo. Entonces, yo invoco al sector empresarial a ser responsable, ¿no? Porque el sector empresarial está pensando en cómo mantiene su capacidad empresarial y cómo mantiene su visión de futuro y cómo se proyecta al 2050. Válido, eso es válido. Ojalá, ¿no?, que sean vigentes y, es más, se fortalezcan en su camino al 2050, pero no se van a fortalecer con la posición actual de los gremios. No se van a fortalecer con argumentos tan absurdos como esa carta multigremios o con declaraciones como las de Cayetana o con entrevistas risibles como las de Ricardo Márquez, que habla del alpaca y dice entonces ya no vamos a poder sacar petróleo en Ucayali. Escúchenla, amigos, escuchen esas entrevistas de Ricardo Márquez hecha por Juan Carlos Tafur, que estuvo muy bien Juan Carlos, muy incisivo, o escuchen a Francisco Tudela ayer entrevistado por Alfonso Baella. Y cuando uno escucha a Francisco Tudela, uno se horroriza. Él es un abogado, él, además internacionalista, él conoce los procesos. Y uno no puede entender cómo alguien puede mentir tanto en una declaración, en una entrevista, alterando lo que ha sido la evolución natural de este proceso, que ya lo mencioné: Río, Río más 20, Escazú, Arjus como intermedio, y metiendo acá clima y diciendo que algo fracasó, o que las ONGs obtuvieron la declaración de Río el año 92 cuando fue su presidente. Él fue vicepresidente Alberto Fujimori, ¿no? El que fue a Río y el que aceptó esta declaración como absolutamente válida. Incluso, termino, Alberto, diciendo, lean, amigos empresarios, que hay un proceso en discusión en el sistema de Naciones Unidas promovido por Francia que se llama el Pacto Global por el Ambiente. ¿Y qué cosa es el Pacto Global por el Ambiente? Que además se ha reiniciado el proceso de negociación para que sea adoptado el año 2022, es la codificación y el fortalecimiento de los principios de la Declaración de Río a nivel global, ¿no? Eso obtuvo un masivo reconocimiento de los países del mundo cuando se abrió la discusión hace 2 años en la en la Asamblea General de Naciones Unidas, que debe haber sido la del año 2015, hace ya varios años, y el proceso de negociación sigue hacia el 2022. Entonces, el mundo tiene tendencias. El Perú está interconectado al mundo. Nuestros mercados están vinculados al mundo. Entonces, volteen un poco y miren al mundo antes de estar planteando e intentando polarizar a un país que quiere salir de esta crisis que la pandemia nos ha dejado. Muchas gracias, Manuel. Amigas y amigos de la Mula, ha sido Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente.